Le recordamos a esos políticos hipócritas. Bienvenidos al podcast. Que México es un país independiente y libre. Estrategos. Una colonia ni un protectorado de Estados Unidos. When Mexico sends its people, they're not sending Tablero de them. ajedrez They're not geopolítico. sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems. Conflictos internacionales. Les juro por Dios que no comen un arroz. Política. Vamos a ver cuánto tiempo dura. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a Geopolítica. llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2 por 1. 解决台湾问题是中国人自己的事， Historia. 要由中国人来决定。我们坚持以最大诚意， Presentado por 尽最大努力，争取和平统一， Octavio Balanzario. 但绝不承诺放弃使用武力。 Quería aclarar esto también. Deben cambiar la forma de cooperar. Invitados la forma en la que especiales. Europa y Francia nos tratan. Deben comenzar a respetarnos, ver a África como verdaderos socios y dejar de tratarnos y hablarnos con tono paternalista, como si siempre saben lo que nos Entrevistas conviene y y más. lo que no nos conviene. Deben respetar a África. Россию за наши доблестные вооруженные силы. За победу! Ура! ¿Quién es la segunda fuerza política de México? ¿Es acaso el PRI, el PAN y el PRD, con su alianza opositora? ¿O es Movimiento Ciudadano? ¿Es acaso que Movimiento Ciudadano tiene oportunidades para que gane la presidencia en el 2024? ¿O tienen una estrategia a largo plazo? ¿Será que la competencia verdadera está en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en las presidencias municipales? ¿O simplemente se están haciendo a un lado Movimiento Ciudadano para dejarle el camino libre a López Obrador y a sus aliados? Quédense aquí, vamos a estar hablando acerca de estos escenarios, cuál va a ser el escenario de Movimiento Ciudadano y vamos a identificar si es cierto lo que dice Samuel García respecto a si Movimiento Ciudadano es la segunda fuerza política de México. Acompáñenme, por favor. Bienvenidos a su programa de Estrategos, Tablero de Ajedrez Geopolítico, en donde vamos a estar hablando un poco acerca de Movimiento Ciudadano. Vamos a hablar acerca de lo que dijo recientemente Samuel García en una conferencia, en una asamblea de Movimiento Ciudadano, en donde estaba presidido por Dante Delgado, el presidente el coordinador de ese partido, ¿no? Entonces vamos a ver una fracción del video de Samuel García, cómo es que lo dice, y después vamos a vamos a desprender un poco acerca de cuáles son las motivaciones, el por qué lo dice. Y voy a diferir en forma, no en fondo. Yo soy de la idea, don Dante, que sí demos a conocer que somos la segunda fuerza de México en todos los medios, que se sepa que sin importar el nombre, claro que mi compadre Colosio sale muy alto, pero sin importar, en todos los careos estamos arriba del PRIAN. Y eso lo tiene que saber México. Eso se tiene que saber y publicar. Pues ahí está, Samuel García haciendo referencia a que su partido político Movimiento Ciudadano es la segunda fuerza política. ¿Por qué lo dice? Bueno, me parece que tiene algunos
datos relevantes que se pueden destacar. Movimiento Ciudadano actualmente, al día de hoy 13 de agosto que se está grabando este podcast, gobierna los estados de Jalisco y de Nuevo León. Además de que tiene representación en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, gobierna algunos municipios, etc. Pero me voy a concentrar en estos dos importantes estados de la República, que son relevantes porque tienen una gran concentración de población. Es decir, en el 2020 el INEGI hace un censo de la población. Y los tres principales las tres principales zonas metropolitanas en México están, en primer lugar, la zona metropolitana del Valle de México, que abarca algunos municipios del Estado de México, la Ciudad de México, por supuesto, y un municipio de Hidalgo. Y esta zona metropolitana tiene un total de 21.815.000 personas, ¿no? Aproximadamente. La zona metropolitana de Monterrey, que es la segunda zona más poblada, cuenta con 5.341.000 personas, y la zona metropolitana de Guadalajara se encuentra en tercer lugar con una cantidad muy similar de 5.268.000 personas. Es decir, ¿por qué son tan importantes estas zonas metropolitanas? Porque las personas son votos. Y no con esto estoy diciendo que eso es lo que valemos, ¿no? Como personas, no. Sino en cuestión de política, la realidad es que eso representan para los partidos. Las personas son votos, y tener gobernado o tener cierto control en esas zonas metropolitanas o en esas importantes zonas, pues esto quiere decir que tienen o pueden ser potencialmente lugares en donde pueden obtener muchísimos votos. Además de esto, hay que destacar que tanto el Valle de México como Guadalajara, como Monterrey, son importantes zonas industriales. Económicamente están muy bien y están creciendo mucho estas zonas, porque son lugares donde hay muchísima población, hay industria, hay educación. Es decir, es muy común que los padres de familia hoy en día lleven a sus hijos a zonas o zonas metropolitanas en donde hay universidades como son Puebla, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, etcétera, ¿no? Entonces son lugares en donde hay educación, hay desarrollo industrial, hay crecimiento de población, hay buena economía, etcétera, ¿no? Entonces es por eso que estas zonas metropolitanas son tan importantes. Y actualmente Movimiento Ciudadano gobierna estas segundas o estas zonas tan importantes de desarrollo económico, industrial, de población. Tiene muchísima gente. Ahora, si nosotros lo contrastamos con lo que anteriormente era el PRI, el PAN, que actualmente, si nosotros nos ponemos a analizar las cosas, pues no les está yendo muy bien tanto al PRI, al PAN, como al PRD. Este último, el PRD, recientemente acaban de tener su asamblea, en donde ya se eligieron a los 4 candidatos, que van a ser Santiago Krill, Xóchitl Gálvez por el PAN, y aparte el PRI eligió a Beatriz Paredes, y también a Rico de la Madrid. Entonces, estos dos partidos imponen a sus propios candidatos. Supuestamente hicieron un escenario
en el que se hizo una recolección de votos. La mayoría de esos votos fue de manera electrónica. Extrañamente del PRD no eligieron a nadie. Es decir, había, desde mi punto de vista, un buen candidato, que es Miguel Ángel Mancera. A él lo excluyen, también al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Lo sacan de la contienda y esto genera una molestia en el PRD. Es decir, actualmente todavía no han dicho que se van a separar de la alianza, pero sí, bueno, el PRD actualmente no gobierna ningún estado de la República. El PAN gobierna algunos estados del Bajío, gobierna Yucatán, que se va a poner en juego en el 2024, y el PRI gobierna algunos estados, ya perdió algunos lugares en donde tenía una importante presencia, que era Hidalgo y el Estado de México. Ya perdieron la joya de la corona, que era el Estado de México. Y entonces, si nos ponemos a analizar, pues bueno, están perdiendo muchos estados. Ya perdieron muchos estados en el 2018, posteriormente en el 2021, y la realidad es que la perspectiva es que van a continuar perdiendo. Y por otro lado, hay unos partidos que están creciendo muchísimo, como lo es Morena, que Morena en muy poco tiempo ha tenido una presencia muy importante en diferentes estados de la República. Y aparte, está surgiendo este nuevo partido. Este partido que, al igual que Morena, es un partido joven, que tiene cuadros políticos que están creciendo, que están teniendo mucha relevancia, como Samuel García y como Luis Donaldo Colosio, y que pueden tener alguna oportunidad, ya sea en el 2024 o en el 2030. ¿Y por qué digo que van a tener una relevancia notable en las próximas elecciones? Porque así lo va a ser. Estoy seguro que van a tener muy buenos resultados Movimiento Ciudadano. Digo, la realidad es que en el 2024 la presidencia la va a tener Morena. Eso es un hecho. Es un hecho porque el PRI, el PAN y el PRD son aliados, pero se está desquebrajando esa alianza. La otra opción que tienen es aliarse con Movimiento Ciudadano, pero Movimiento Ciudadano no quiere la alianza. No quiere la alianza. ¿Por qué? Porque esto sí les beneficia tanto al PRI, al PAN y al PRD, pero no le beneficia a Movimiento Ciudadano. A Movimiento Ciudadano lo que le conviene es ir solo en el 2024 y quizás hay una estrategia por parte de Dante Delgado. Me parece que Dante Delgado, como líder del partido, lo hace muy bien. Y creo que él ha movido muy bien sus fichas. Y creo que lo que van a hacer es dejar camino libre a Morena para la presidencia, pero sí van a tener presencia en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, presidencias municipales, estados de la República. Ahí posiblemente, y yo ahí sí le veo muchísimo más oportunidades, porque competir para la presidencia de la República es muchísimo gasto de dinero. Es quizás una batalla que saben que no van a ganar. Y esos cuadros políticos que están creciendo, que tienen una oportunidad importante, quizás ellos sí puedan competir en el 2030. Y lo vamos a analizar con unos videos que vamos a ver a continuación, que estoy seguro que les va a interesar. ¿Qué opino de ir con el PRIAN ni a la esquina, subrayado en bold y en itálicas? No hay manera de que convivamos con esa vieja política que le ha hecho un daño terrible a Nuevo León y al país. No hay manera, al menos yo, Samuel, no hay manera. ¿Cómo estaríamos
el día que saquemos a la vieja política del Congreso, que ya no haya PRI y PAN en el Poder Judicial, que ya no esté la Auditoría Superior del Estado secuestrada por Paco, que ahorita anda huido, por cierto. Pues ahí están algunas de las palabras de Samuel García, que dice que de su parte, por parte como gobernador, dice que no va con el PRI, el PAN y el PRD. Y pues dice que únicamente están obstruyendo su gobierno. Y efectivamente, ¿no? Realmente la estrategia del PRI, del PAN, si a eso se le llama una estrategia, oponerse absolutamente a todo, yo sinceramente difiero y no creo que eso sea un buen camino, el que únicamente sea obstruir a cualquiera que sea tu enemigo, ya sea de Morena o de Movimiento Ciudadano, o que sea un partido independiente, o una candidatura independiente, perdón. No creo que sea así la estrategia. Es decir, una estrategia política no se basa en únicamente obstruir, ser un obstáculo, sino que tienes que dialogar, tienes que construir, tienes que crear puentes. En algunos momentos sí te tienes que oponer a ciertas reformas, sí te tienes que oponer a ciertas ideas, pero siempre y cuando tú tengas esos argumentos en los cuales tú consideres que esa no es la mejor opción, o que hay algún otro beneficio o hay alguna otra forma de hacer las cosas. Pero si tú únicamente obstruyes, te opones, cosa que están haciendo el PRI, el PAN y el PRD, que únicamente es oponerse a cualquier cosa que haga Morena, me parece que eso no es una buena estrategia. ¿Y cuál es la estrategia del Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano me parece que está haciendo muy bien ciertas campañas. No tienen los mismos recursos que el PRI, el PAN, el PRD, aún. No tienen los mismos recursos que Morena. Entonces tienen que saber muy bien qué fichas jugar, con quiénes jugar y cuándo jugar. Tiene que tener muy bien los pies sobre la tierra y saber quiénes pueden ser los posibles candidatos a la presidencia de la República, quiénes pueden ser los próximos senadores, quiénes pueden ser los próximos diputados y gobernadores. Es decir, no se van a lanzar al vacío, no van a gastar miles de recursos en algo que posiblemente sepan que no tienen posibilidad de obtener una victoria. ¿Y por qué se los digo? Bueno, vamos a escuchar un poquito a Dante Delgado, al coordinador del partido de Movimiento Ciudadano, y él me da un poco la razón. Hicimos valoración política y se trata de tener estrategia política. Y en la estrategia política de Movimiento Ciudadano se tenía que evidenciar que no es suficiente sumar a los partidos que antes eran adversarios, ni es suficiente que el abuso de poder desde el poder nacional puedan imponerse sobre la voluntad de los ciudadanos. Siempre han estado presionando al Movimiento Ciudadano para que pudiera sumarse a un ejercicio que es fallido. Y efectivamente, Dante Delgado me parece un estratega, sabe muy bien cuándo jugar, en dónde jugar, qué fichas debe de mover, y me parece muy astuto porque recientemente fueron las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Coahuila, un bastión del PRI, y el Estado de México, que era anteriormente un bastión del PRI, era la joya de la corona, y se estaba disputando con Delfina Gómez, con Morena. Es decir, estos dos partidos muy grandes se están compitiendo el Estado de México. Entonces me parece que muy hábil este personaje, Dante Delgado, sabe que Movimiento Ciudadano tiene más que perder, porque competir en este tipo de elecciones requiere de muchísimo dinero, de mucho desgaste político. Es utilizar a lo mejor un cuadro que lo podría utilizar
para el 2024 y hábilmente se hace a un lado, no compite y le deja la gobernatura tanto de Coahuila como del Estado de México a otros partidos. Pero lo que sí puede pasar en el 2024 es que no compita para la presidencia de la República y sí lo haga en algunos puntos, en algunos estados o en algunos municipios y tanto en las cámaras de diputados y como de senadores. Y ellos lo van a hacer solos. Lo mejor sería que Movimiento Ciudadano fuera solo, que se midiera con Morena y que no se perjudique o no se manche con estos partidos que tradicionalmente han sido fuertes, pero que hoy en día han perdido mucho de su poder. A servirle a México. ¿Va por México? No. ¿Y qué México ve? Un México colectivo. ¿A qué costo? Al costo de la libertad y la democracia. ¿Por qué no va por México? Lamentablemente representan lo tradicional, el pasado, y no dan resultados. Sí. No dan resultados. Afuera dicen que si no se une con esa alianza, la llamada Cuarta Transformación se queda. Lo que pasa es que no tienen formas de imaginación y sobre todo de acción disruptiva. ¿Se va a la Cuarta Transformación? Se va a ir la Cuarta Transformación. Pero ok, si entonces no van con el PRI, el PAN y el PRD, que para muchos sería la mejor opción para ganarle a Morena, la suma de todos estos esfuerzos, que desde mi punto de vista es algo erróneo, es decir, no se trata de hacer alianzas por nada más sumar por sumar, sino que se trata de saber hacer alianzas, ¿no? Saber con quién tienes que competir y con quién no te puedes aliar, ¿no? Es decir, esa alianza entre el PRI y el PAN, que históricamente fueron opositores, que fueron partidos que se estuvieron luchando el poder durante muchos años y hoy en día son o parecieran que son los mejores amigos, ¿no? La alianza de alianzas, ¿no? Desde mi punto de vista creo que sería mejor que el PAN fuera por sí solo, el PRI fuera en su propia dirección y quizás sí uniéndose con partidos que tengan ciertos principios similares y que tengan una historia similar, ¿no? O que tengan ciertas bases sociales o que tengan una estrategia afín. Y si Movimiento Ciudadano no va con el PRI, el PAN y el PRD, ¿con quién sí va? Bueno, me parece que Movimiento Ciudadano lo está haciendo muy bien solo. Definitivamente no va a ganar la presidencia de la República en el 2024, pero sí tiene con qué competir en la presidencia y sobre todo también en algunos estados de la República, porque tradicionalmente algunos estados como Guanajuato, como Querétaro, como Jalisco, algunos estados que se encuentran en el Bajío son muy católicos, son muy conservadores y no creo que esas poblaciones o esos estados se vayan a ir con Morena, pero Movimiento Ciudadano sí representa una opción para esos partidos que difícilmente van a pasar de ser súper conservadores a pasar al otro extremo, que son el partido como Morena. ¿Y quién representa esa opción nueva o esa opción que sí puede ser viable? Pues Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano tiene cuadros como Samuel García que no son
bueno, sí se les podría decir, o sí se les podría calificar como en algún momento los ha mencionado el presidente, como gente adinerada, gente ostentosa, pero no forman parte de esos cuadros políticos viejos como los que estaban en el PRI o los que están en el PRI, ¿no? Como Osorio Chong, como Lili Telles, como Beatriz Paredes, o sea, algunos personajes de la política que siempre han estado ahí, que se han pasado de puesto en puesto, han pasado de diputados a senadores, de senadores pasan a tener una secretaría de Estado o una secretaría en la República. Es decir, se van pasando de puesto en puesto, pero continúan ahí. Y Movimiento Ciudadano empieza a presentar nuevos cuadros políticos que, si bien es cierto que son muy jóvenes, que les falta experiencia, van a estar perfilados para el 2030. Es decir, que el único candidato viable que tiene Movimiento Ciudadano para competir en la República, es decir, que no se va a quedar sin su candidato, es el mismo presidente del partido, es Dante Delgado. Dante Delgado casi no sale a los reflectores, pero es un político muy hábil que, desde mi punto de vista, él se va a postular para la presidencia de la República, que me parece que es lo más inteligente, lo más astuto, y dejarle esa oportunidad en el 2030, que ya veamos un partido mucho más fortalecido en el 2030. Y vamos a escuchar un poco acerca de lo que dice Dante Delgado respecto a quién será su posible candidato en el 2030. Perdón, en el 2024. En el 2024, ¿quiénes pueden ser los posibles cuadros políticos y quién puede ser el posible candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano? ¿Se seguirán pensando presidenciables? Bueno, más que estarlo pensando, llegará el momento que se tendrán que tomar definiciones. ¿Para usted ya llegó ese momento? No, porque el proceso electoral tiene que ejercitarse y definirse por parte del Movimiento Ciudadano en nuestro evento del 5 de diciembre. ¿Colosio ya se prepara? Es un joven muy preparado, muy brillante, además con gran carácter. ¿A poco es su mejor oferta? No, no es mi mejor oferta. Es un gran presidente municipal y es un joven con formación y con emoción. Ya le pregunté si quiere ser presidente. Bueno, todos queremos serlo. Lo importante es, primero, el país. Samuel es un gran gobernador. ¿Se rebelan Alfaro y Samuel o juegan al Dante? No, hombre, es una articulación que existe con todos los compañeros de Movimiento Ciudadano. Entonces, aquí Dante menciona, o sea, aquí en estas entrevistas hacen mención a algunos personajes. Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco; Samuel García, quien es actualmente el gobernador de Nuevo León; Dante Delgado, que es el presidente de Movimiento Ciudadano; y a este Colosio, que actualmente es el presidente municipal de Monterrey. Pero de estos cuatro, ¿quiénes son los presidenciables? ¿O quién podría ser el presidenciable para el 2024? Desde mi punto de vista sería un error colocar a Enrique Alfaro por sus señalamientos o sus vínculos, sus posibles vínculos con grupos delincuenciales. No estoy diciendo que los tenga, sino hay ciertos señalamientos, y estos señalamientos de tener vínculos con grupos delincuenciales, pues sí manchan, ¿no? Sí genera cierto rechazo por parte de la población. Entonces, realmente no creo que tenga oportunidad, ¿no? Y si lo comparamos con algunos cuadros como Claudia Sheinbaum, como Marcelo Ebrard, como Ricardo Monreal, como Noroña, o incluso contra Xochitl, yo creo que ahí sí Enrique Alfaro no va a tener ninguna oportunidad. Ahora, tenemos a dos personajes que son muy jóvenes, que tienen, pues sí, que son muy frescos, que son Samuel García, el gobernador de Nuevo León,
y el presidente municipal, que es Colosio. Bueno, estos dos personajes, si bien es cierto, no considero que la edad sea una impedimenta para que alguien sea un presidente de la República, que pueda ser un senador, que pueda ser un diputado, porque yo creo que influye más en quién te respalda, quién es tu equipo de trabajo, a quienes conoces, tus valores, tus principios, la forma en la que puedas hacer las cosas. Creo que eso influye más, pero la realidad es de que no tienen tanta experiencia y estos cuadros son nuevos, apenas se están formando, tienen todavía una carrera política por delante, es decir, no tienen realmente la urgencia como algunos senadores, como algunos diputados que sí ya tienen una trayectoria mucho más larga, que han llegado a la cúspide de su carrera, como es el caso de Marcelo Ebrard, que esta es, pues yo la podría calificar como su última oportunidad para contender por la presidencia de la República, como Gerardo Fernández Noroña, que si no compiten en el 2024, sus posibilidades van a ser cada vez menores. Entonces, ellos sí tienen esa pues urgencia, o no lo podría decir como esa urgencia, pero sí puede ser su última oportunidad de contender. Por otro lado, vemos a Colosio, y a Samuel García, que son cuadros políticos que apenas se están formando, que tienen mucha carrera por delante, que no lo están haciendo mal, que no están muy mal calificados, al contrario, podrían estar creciendo. No he visto en las encuestas de popularidad referente a Samuel García o Colosio, pero por lo que escucho en las noticias, en las entrevistas, pues son nombrados, ¿no? Son nombrados y eso es bueno para ellos, ¿no? Que se empiece a escuchar su nombre, que representen una posibilidad, pero estos cuadros políticos yo los utilizaría para el 2030, no los utilizaría ahorita en el 2024, los empezaría a proyectar para el 2030 y los tiempos se ajustan muy bien en el caso de Samuel García. Samuel García me parece que su gobernatura va a durar hasta el 2028 y va a tener 2 años para hacer una campaña para el 2030. Es decir, ese sí podría ser un escenario viable para que Samuel García pueda contender en el 2030. Y posiblemente en el 2036, ahora sí ya coloco a otro cuadro, como lo es Colosio, ¿no? Pero entonces, ¿a quién va a poner Movimiento Ciudadano en el 2024? Hay que entender que no va a ganar Movimiento Ciudadano, eso es un hecho. La presidencia de la República la va a ganar Morena, eso es casi un hecho, pero no se puede hacer a un lado Movimiento Ciudadano, que hoy en día es la segunda fuerza política, que se tiene que empezar a medir con otras fuerzas políticas, que lo tiene que empezar a hacer solo, o al menos no aliarse con partidos que están más o menos a su nivel, que es PRI, PAN y PRD. Quizás sí aliarse con algunos partidos que son que gobiernan o que controlan ciertos municipios o ciertos estados muy puntuales, pero me parece que la mejor opción es Dante Delgado. Vamos a escuchar un poquito acerca de los candidatos, los posibles candidatos. ¿Qué es lo que piensan y por qué es que yo considero que es lo que va a pasar con Movimiento Ciudadano? ¿O 5 nombres de quienes pudieran ser el candidato de Movimiento Ciudadano? Bueno, desde luego, se acaba de excluir Enrique Alfaro, sí. Pero estaba él, está Luis Donaldo Colosio. ¿No está muy tierno Luis Donaldo Colosio? No, es una gente preparada, tiene 37 años, es un buen alcalde, con formación académica y además con experiencia, pero sobre todo... experiencia, ha sido presidente municipal de Monterrey. Y diputado local.
y diputado local, sí. Sí, hay otros personajes que han llegado con una carrera más corta. Sin embargo, efectivamente es una persona que está en formación, pero tiene grandes valores. Eso no lo discuto. Y representa además a la nueva generación. También está Jorge Álvarez Maínez. No me digas Samuel García también. Samuel está entre las personas del Movimiento Ciudadano, internamente les llama mucho la atención. Y adicionalmente está Patricia Mercado, y lo hemos dicho, en caso necesario, Movimiento Ciudadano no se quedará sin candidatura, y estoy yo mismo. Muy bien. ¿Presidenciable en el 2024, sí o no? Yo siempre he dicho que no. Me quiero concentrar 6 años en ser el mejor gobernador de Nuevo León. Se tiene que aprender en cabeza ajena. Uno de los peores errores de Jaime fue su locura de haber sido una presidencial sin tener posibilidades de. Yo fui el principal crítico. Yo lo denuncié penalmente y casi lo destituyo por hacer trampa en esa carrera presidencial. Entonces, congruente a mi edad, que no debo tener ninguna prisa ni tentación, prefiero, Azucena, terminar a mis 39 como el mejor gobernador de Nuevo León, y en lugar de andar acelerado en el 24, mejor me vas a ver madurito a los 30. Ese es en el 2030. En el 2030, sí. Ese es un no al 2024, un sí al 2030. Ahí veremos en un futuro cómo se acomodan los planetas. Convencer a sus figuras. El candidato mejor posicionado oposición es Luis Donaldo Colosio de MC, pero no quiere, o dice que no quiere. Bueno, ¿quiere o no quiere? Le quiero decir a usted que a mí me ha tocado hablar con él recientemente, porque las candidaturas se van construyendo y él está construyendo un futuro político desde Monterrey. Tuvo un gran resultado electoral y para él es muy grato, pero al propio tiempo muy comprometedor, el imaginar en ese momento que pueda ser candidato presidencial, y hemos quedado que vamos a darnos el tiempo para una correcta reflexión. Pero a la par... ¿No lo ha descartado Colosio? Pero a la par, no es mi estilo presionar a nadie. Y creo que deben darse las cosas respetando la dignidad de las personas. Recuerde usted que él es un actor joven, dinámico, comprometido, muy buen orador, muy buen administrador, pero que trae pues el recuerdo triste de una tragedia, y debemos de dejar que haga un equipaje como no lo trae nadie. Reflexiones serias para este proyecto. Queremos darle oportunidad a las nuevas generaciones, pero en caso necesario estamos para respaldar el proyecto nuestro. Pero Movimiento Ciudadano tendrá candidato presidencial. Pues bueno, entonces Samuel García y Luis Donaldo Colosio definitivamente pueden ser candidatos para la presidencia, pero sería un grave error. Sería un grave error político postular a estos cuadros jóvenes que tienen un futuro político prometedor. Ellos mismos lo reconocen. Samuel García ya lo dijo. En otro momento también Azucena entrevista a Luis Donaldo Colosio y él dice pues que no quiere ser candidato a la presidencia, y me parece que es bastante prudente lo que ellos dicen. Sería pues como les decía, ¿no?, un error. Podrían perder el piso definitivamente, podrían sentirse tentados por el poder, y en ese caso pues sí lanzarse. Pero definitivamente Morena va a ganar la presidencia de la República en el 2024, pero no así en el 2030. Pueden pasar muchísimas cosas de aquí al 2030. Definitivamente Morena no va a ser lo mismo ya sin López Obrador estando al frente. Posiblemente venga una ruptura en Morena, en el interior de Morena, y ahí es cuando estos partidos políticos que están creciendo puedan aprovechar esa oportunidad para comenzar a fortalecerse. Entonces, pues notamos una dirigencia bien parada, ¿no?, realista, sabe cuáles son sus oportunidades, como lo fue en Coahuila y en el Estado de México, que prefirió Dante Delgado
que Movimiento Ciudadano se hiciera a un lado, no gastar recursos, no desgastarse por hacerlo así, y mejor irse al 2024 o incluso al 2030. Entonces vemos una estrategia futuro con visión y que puede ser una opción para los jóvenes, quienes a lo mejor ya están un poquito hartos del PRI y del PAN. Y bueno, pues como decía Dante Delgado, pues estos cuadros políticos se van construyendo, ¿no? No es como que únicamente porque va un candidato o un senador o un diputado y no lo recibe el presidente, ya por eso lo va a armar o lo va a amar el pueblo mexicano, ¿no? Como están tratando de hacerlo ver con Xóchitl Gálvez, que si bien es cierto, es un fenómeno, no estoy diciendo que sea algo bueno, sino que puede haber fenómenos en las redes sociales que tienen una imagen negativa, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que Xóchitl Gálvez es un cuadro que no se terminó de construir. Antes del 2023 nadie la pelaba, ni sus mismos partidos le hacían mucho caso, era poco conocida y pues actualmente ahí le están dando mucha publicidad, ¿no? Pero sinceramente creo yo que están muy confundidos el PRI y el PAN, no saben para dónde ir, con quién irse. Me parece que al final lo que va a pasar es que van a elegir a Xóchitl Gálvez como la candidata para el 2024. No va a tener esa oportunidad de ganar. Al final se van a dar cuenta que cometieron un error al haberla elegido, no porque ella sea buena o mala, sino simplemente que no se alcanzó a formar ese cuadro político o esa candidatura, no se alcanzó a formar, no llegó a esa etapa de madurez por sí sola, y lo que van a hacer es tratar de reacomodar, de reajustar las cosas. Van a regresar o van a voltear a ver nuevamente a candidatos que sí se formaron en ese espacio, en su ideología o en lo que realmente son, que son Lili Téllez, por ejemplo. Lili Téllez venía muy fuerte. Y ahí es cuando van a cometer ese error. Se van a dar cuenta que Xóchitl Gálvez no va a tener la oportunidad de ganar y van a tratar de remediar las cosas. Van a irse por algunas candidaturas, a lo mejor como Beatriz Paredes, como esta Lili Téllez. Posiblemente quieran remediar las cosas, cosa que no está pasando en Movimiento Ciudadano. El presidenciable más ajustado a las necesidades actuales, que si bien es cierto que Dante Delgado sabe que no va a ganar, pues es el mismo, ¿no? Dante Delgado es probablemente el presidenciable para Movimiento Ciudadano, no va a ganar, pero sí va a darle la pelea tanto al PRI, al PAN y al PRD. Pero como les digo, Morena va a ganar la presidencia en el 2024. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades o cuáles son las ventanas de oportunidad que tiene Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano está muy bien dirigido, es muy hábil su dirigencia, y me parece que lo que están haciendo también es darle oportunidad a otros candidatos de otros partidos. Un ejemplo de ello es Ricardo Monreal y también a Marcelo Ebrard, que estos dos políticos son muy hábiles. Anteriormente Marcelo Ebrard había estado muy aliado a Movimiento Ciudadano, y vamos a ver por qué podría ser Movimiento Ciudadano o por qué Movimiento Ciudadano le podría dar la candidatura a Marcelo Ebrard. Porque en caso de que haya alguna traición, en caso de que Morena elija por dedazo
Es decir, que se haga todo un show, lo que se está haciendo, de que los candidatos van y hacen sus meetings, y al final de cuentas, López Obrador termine eligiendo a su candidato y que esté lleno de irregularidades, va a haber una ruptura entre sus candidatos, y ahí es cuando Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal pueden encontrar una oportunidad en Movimiento Ciudadano. ¿Cabe en Movimiento Ciudadano? Marcelo Ebrard cabe en Morena. Creo que ha apretado ahí tuercas para que no se vaya. Hicieran las cosas como él lo planteaba, y es tema de Morena. ¿Y no están en negociaciones con él para que si rompe sea el candidato presidencial de MC? No se están en negociaciones en ese sentido con nadie. ¿La puerta está abierta? Más que abrir puertas o cerrar puertas, las circunstancias en política van determinándose, pero usted lo señalaba, va a depender mucho de cómo definamos las reglas de operación a partir del 14 de julio. Andrés sabe que si alguien es capaz de concitar una organización para ganarle, entre muy pocos está mi nombre. Luego entonces, si Movimiento Ciudadano no va a presentar un candidato para la presidencia de México, o en caso de que lo presente, no va a presentar los mejores cuadros, es decir, Samuel García o Luis Donaldo Colosio, pero sí va a o puede presentar a Dante Delgado. La otra opción viable es pescar algo de lo que salga de Morena. En caso de que se dé una ruptura, puede presentar a Ricardo Monreal, a Marcelo Ebrard o a cualquier otro candidato que esté dispuesto a aliarse a Movimiento Ciudadano y que evidentemente no quiera aliarse con los viejos partidos o los partidos tradicionales que son el PRI y el PAN. Entonces, pareciera que todo esto es más bien una especie de alianza entre Movimiento Ciudadano y Morena para tener el camino libre y que pueda ganar la presidencia de la República sin ningún inconveniente, y que puedan ser aquellos que puedan dividir a la oposición. Referente a esto, sinceramente creo que es totalmente absurdo. No creo que Movimiento Ciudadano sea un partido que quiera dividir a la oposición tradicional, porque a todas luces se nota que no tienen rumbo, su liderazgo está socavado, no tienen cuadros políticos viables o que se hayan construido desde la base de sus partidos. Es decir, mágicamente eligieron a una candidata, que es Xóchitl Gálvez, hacen a un lado al PRD, pues apartan del camino a Miguel Ángel Mancera y al ex gobernador de Michoacán, a Silvano Aureoles. Ni siquiera le preguntan al PRD quiénes pueden ser sus candidatos. Ellos mismos imponen quiénes van a ser sus candidatos. Está lleno de irregularidades, tanto así que Lili Telles se salió desde un inicio, ya no se quiso desgastar, y actualmente muchos reporteros, muchos analistas creen que la opción, o creen que porque Movimiento Ciudadano no va en contra de Morena, significa que son sus mejores aliados, ¿no? Que son sus aliados y que están para dividir a la oposición. Desde mi punto de vista me parece que es algo absurdo. ¿Por qué? Me parece que es absurda esta idea, porque no significa que porque no quieran o no se estén oponiendo a Morena, significa que son sus aliados, ¿no? Me parece que eso es algo que la gente ha encontrado que llama la atención en Movimiento Ciudadano, el que
en algunas situaciones sí se oponga a Morena y en algunas otras sí se pueda aliar, ¿no? Porque de eso se trata la política, de hacer llegar a acuerdos, de dialogar, de construir alianzas, pero también oponerse a ciertas reformas o ciertas políticas con fundamentos. No es nada más, como ya lo venía diciendo anteriormente, oponerse por oponerse. Entonces, se cree que Movimiento Ciudadano está para dividir a la oposición. Yo ya presenté mis argumentos, vamos a escuchar un poquito acerca de lo que se dice de Movimiento Ciudadano. MC es Esquirol, le hace el trabajo sucio a Morena, debe sumarse a la alianza opositora si su prioridad es que Morena no gane el 24. Bueno, yo creo que la prioridad es que hagan reflexiones profundas, vean las posiciones que ha tenido Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Unión. Aquí entre nos, don Dante, ¿no está operando para AMLO? Definitivamente estoy operando para México y él lo sabe y lo saben ustedes. ¿No es ese su juego? No, no lo es. Aquí dicen que Dante juega a Dante. Afuera dicen que si no se une con esa alianza, la llamada Cuarta Transformación se queda. Lo que pasa es que no tienen formas de imaginación y sobre todo de acción disruptiva. ¿Seguro que no opera para AMLO? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué cara pondrá cuando se sepa? Y sí, definitivamente creo que los partidos tradicionales, el PRI y el PAN, están tan confundidos, no saben para dónde ir. Es decir, han perdido tanto poder en tan poco tiempo que realmente están muy desesperados. La única estrategia que tienen es oponerse totalmente a todo lo que diga Morena y sus aliados, y creen que aquellos partidos políticos que puedan llegar a tener ciertos acuerdos, que puedan llegar a entenderse con este partido, están trabajando u operan para ellos. Entonces me parece que eso es un error garrafal, y sobre todo para gente tan experimentada que se encuentra en la política, que estén tan confundidos y tan perdidos en el escenario político que hoy se presenta. Hoy vemos a Morena, vemos a Movimiento Ciudadano que están creciendo, y esos partidos, que es el PRI y el PAN, que están perdiendo tanto poder en tan poco tiempo y que posiblemente puedan llegar a perder su registro ante el INE, sobre todo el PRD. A mí me parece que el PRD próximamente puede llegar a perder su registro. Entonces, ya ahorita ya habíamos platicado, vamos a recapitular un poco, que, pues bueno, Movimiento Ciudadano sí, desde mi punto de vista, es la segunda fuerza política de México. Tiene cuadros políticos que están creciendo, que si bien es cierto que no van a hacer competencia a Morena en el 2024, sí pueden presentar competencia en donde realmente se va a disputar el poder, que es en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en las presidencias municipales, en los estados. Ahí es donde va a entrar en juego realmente todo, en donde le va a meter la carne al asador Movimiento Ciudadano. Y por otro lado, el PRI y el PAN se van a desgastar tratando de recuperar la presidencia, cosa que no lo van a lograr, y se van a ir hasta el 2030. Se presenta la oportunidad de que Movimiento Ciudadano pueda contender en el 2030 con Samuel García y con Luis Donaldo Colosio, que creo que es demasiado prematuro. Lo más inteligente es que sea Dante Delgado quien se postule como candidato a la presidencia, aunque no va a ganar. Él sabe
que Morena viene muy fuerte, mejor esperarse hasta el 2030. Y también se presenta la oportunidad de que puedan a tomar a alguno de los candidatos, como es Ricardo Monreal o Marcelo Ebrard, que ellos sí pueden ser aliados importantes para Movimiento Ciudadano, que puedan hacerle batalla sin desgastar algún otro candidato, y ahí sí darle la lucha a Morena en el 2024. Pero ¿cuándo van a presentar a su candidato? Bueno, realmente, como no están en la posibilidad de ganar, no importa si lo hacen de una vez o lo hacen hasta enero o febrero, o si lo hacen todavía en este año, en el 2023, 2024, realmente la diferencia no va a ser mucha, porque Dante Delgado sabe que no tienen oportunidad para ganar en el 2024. No va a pasar. Sí hay mucho reproche del por qué se esperan tanto. Pues evidentemente porque ellos saben que no van a ganar. Sin embargo, sí es demasiado congruente lo que están haciendo, ¿no? Porque lo que está haciendo Morena, lo que está haciendo el PRI, el PAN, se están dejando llevar por lo que el presidente diga o haga. No tienen una estrategia clara. Entonces, esto los hace cometer ciertos errores que, evidentemente, para la gente no es de su total agrado. Es decir, a la gente no le gusta que se adelanten las campañas electorales, que se estén gastando tantos recursos públicos en unas campañas anticipadas, y esto le da cierta legitimidad al Movimiento Ciudadano, el que esté respetando las reglas, el que se ajuste a los tiempos. Y vamos a ver un poquito acerca de qué es lo que piensa el dirigente y algunos miembros de Movimiento Ciudadano. ¿Cuándo empiezan ustedes el proceso? ¿Cuál va a ser el método para Movimiento Ciudadano de elección de candidato presidencial? Bueno, nosotros tendremos el próximo día, viernes 14 de julio, el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano. Un lío. De julio. Y ahí, en los actos previos de la Comisión Operativa Nacional, la Comisión Permanente y la Coordinadora Ciudadana Nacional, habremos de hacer un análisis para definir toda la estrategia que nos va a llevar a tener candidatura presidencial y nosotros buscar la presidencia de la República en el 2024. Y creo que es un error para la vida democrática del país que el presidente haga eso, porque es presidente de todos los mexicanos. A ver, sin embargo... ¿un error o una ilegalidad? Bueno, es una ilegalidad 100%. Bueno. Habrá mecanismos durante diciembre, enero y febrero para imaginar escenarios diferentes, que no tienen que ser los que en este momento traen en su mente. A ver, Dante, ¿sí? ¿Te vas a ir hasta febrero? No. Yo lo que digo, para que quede claro, es que nosotros vamos a cumplir con todo lo que dice la ley, y esto nos va a permitir, incluso esta misma semana, el viernes, aprobar al interior de Movimiento Ciudadano los tiempos para llevar adelante toda la estrategia electoral interna de Movimiento Ciudadano. O sea, como ciudadanos, neta, falta un año, pónganse a jalar. ¿Qué andan haciendo gastando nuestro dinero? En mítines, parecen velorios los mítines a los que van. Pues ahí está. Se acercan los tiempos de elecciones presidenciales, las elecciones más importantes desde hace 6 años. Entonces, vamos a ver en qué culmina. Definitivamente sigo coincidiendo en lo mismo. Morena tiene básicamente asegurada la victoria. ¿Por qué? Porque vemos
dos contendientes que se podría decir que están compitiendo en contra de Morena. Por un lado tenemos la alianza del PRI, PAN y PRD, con un liderazgo cada vez más debilitado. Han estado perdiendo demasiados estados. Ya la gente pues ha llegado a un nivel de hartazgo que ya no los considera partidos viables, que sean honestos. Aparte de que su liderazgo como que no tienen rumbo, no saben para dónde ir, qué decisiones deben de tomar. Además de que hay muchas traiciones dentro de los mismos partidos, del PRI, del PAN, del PRD. Es decir, hay grupos que se están peleando el poder de esos mismos partidos. Y además, pues no se descarta que haya gente incluso de Morena que está terminando de destruir a estos partidos, ¿no? Para que en un futuro se puedan ir hacia Morena, ¿no? No descarto eso. Además de esto, tenemos a Movimiento Ciudadano, un partido joven que está empezando a tener importancia, cada vez más relevancia en la política mexicana. Tenemos un liderazgo por parte de Dante Delgado, que sabe muy bien acomodar sus fichas, sabe en dónde debe de en dónde sí debe de tener sus batallas y cuáles pues definitivamente ni siquiera vale la pena desgastarse, como fueron las elecciones en Coahuila y en el Estado de México. Un partido que ha sabido mediar con López Obrador, con Morena, y que además de todo esto, pues que no tiene tantos señalamientos por actos de corrupción. No estoy diciendo que sea la mejor opción, no estoy diciendo que en algún momento va a alcanzar a Morena, en lo absoluto. No estoy diciendo que va a ganar la presidencia de la República en el 2024, pero sí va a ser la gran sorpresa en las próximas elecciones. Eso sí lo aseguro. Va a ser es una nueva opción para los mexicanos que pues anteriormente habían estado muy ligados a la ultraderecha, a ciertos partidos conservadores, y que esa sociedad no se va a ir o no es tan afín a Morena, pero sí a ciertos grupos como lo son los de Movimiento Ciudadano. Entonces, vamos a ver qué pasa. Todavía hay mucho por analizar. Puede haber algo que se me esté escapando. Incluso puede haber una ruptura dentro de Morena. Eso sí debilitaría muchísimo al partido. Y ahí sí ya podrían entrar otros escenarios. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta este punto. Les voy a agradecer que me den un like, que comenten qué es lo que piensan acerca de Movimiento Ciudadano y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.